Buenos días, mis Pohab. Antes de empezar, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de estar acá congregados, reunidos en tu nombre. Te entregamos, Señor, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser. Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta tu venida, Padre amado. Te entregamos este día, nuestros sueños, nuestras metas, nuestra familia, todo lo que tenemos, todo lo que somos. Lo rendimos a tus pies esta mañana, Padre, para que tu Espíritu Santo nos redargullas, nos fortalezca, nos edifiques. Padre bendito, te pedimos que quebrantes todo yugo que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, amado Dios, y lleves cautivo, Señor, todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, yo confieso abiertamente, con fe en el nombre de Jesús, y me pongo de acuerdo con tu bendita palabra, Padre, que yo soy lo que tu palabra de Dios dice que yo soy. Y yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Y yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que yo voy a hacer. Y nada por ningún motivo podrá apartarme de ti. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar de ti. ¿Quién me separará de ti? Hambre, desnudez, persecución, filo de espada, pues tu palabra dice que nada ni nadie me separará de ti. Así que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo para poder recibir esta mañana la gloriosa semilla incorruptible, indestructible, siempre viva de la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema que vamos a tratar esta mañana se llama ¿dudas o tienes fe en Dios? Quiero que me acompañen al libro de Proverbios capítulo 30, versículo 5. Cada uno ahí sus Biblias busquen, ya sea si no tienen una Biblia, este, pueden buscarla en la Biblia virtual también, si no la tienen en libro, ¿no? La pueden buscar virtualmente, también hay bastantes Biblias, la pueden bajar, la pueden descargar para que puedan leer. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, ¿no? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, ¿no? Entonces, toda la palabra de Dios ha pasado por el fuego, ¿no? Y todas las personas que ponen su confianza en Dios, ¿no? Todas las personas que pongan su confianza en el Señor, todos los que esperan en Él, el Señor los protege como un escudo. En otras palabras, todas las personas que buscan la protección de Dios, Dios los protege como un escudo, ¿no? En Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Entonces, haz que confiemos, en otras palabras, haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús le respondió, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, ¿no? Plántate, ¿no? De aquí para allá y este árbol les obedecería, ¿no? En otras palabras, le estaba diciendo, si tu confianza fuera tan pequeña como la semilla de un grano de mostaza, tú podrías decirle a ese monte, a ese árbol o a ese sicómoro, ¿no? Arráigate, ¿no? Desarráigate de aquí para allá y este árbol les obedecería. Ellos estaban pensando, ¿no? De que por obra de arte y magia Jesús podría hacer que su fe se aumentara. Pero Dios ha establecido en la Biblia que hay formas de hacer que la fe se aumente. Y una de las formas para que nuestra fe se aumente, la fe dice que viene a ser como un músculo que necesitamos ejercitarlo. O sea, Dios ya nos ha repartido a cada uno la medida de la fe. Y es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que esa medida de fe crezca, se desarrolle, se haga fuerte, ¿no? ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo puedo yo desarrollar mi fe? ¿Cómo puedo hacer que la fe crezca? Una de las formas de hacer que mi fe crezca, primeramente tengo que escuchar la palabra de Dios, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir, mientras yo más escuche la palabra de Dios, más fe viene a mi vida. Ahora, ya estoy escuchando la palabra de Dios, me estoy llenando de fe. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy escuchando, tengo que guardarlo en mi mente y en mi corazón y practicarlo. Porque una fe sin obras es muerta, no funciona. Entonces los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús le estaban diciendo, aumentanos la fe, ¿no? Y vemos de que la fe no puede ser aumentada de esa forma como ellos estaban pensando, ¿no?
Ellos necesitaban ejercitar su fe. Si no ponían en práctica su fe, entonces su fe no puede ser desarrollada. Si tú, es como decir, ¿no? Si tú tu fe no la practicas, tu fe no podrá ser desarrollada. Quiero que me acompañen. Ahora vamos a ver otro tema más de lo mismo, pero vamos a mirarlo en Juan, ¿no? En San Juan capítulo 20, versículo 24. Por favor, todos los que tienen ahí sus Biblias, en sus manos, en sus casas, por favor acompáñenme. Todos vamos al libro de San Juan capítulo 20, versículo 24 hacia adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, ¿no? Entonces, mira, ve, ¿quién era Tomás? Uno de los discípulos de Jesús que caminó con Jesús. Estuvo 3 años y medio, ¿no? En el ministerio de Jesús acá en la tierra, ¿no? Jesús le estaba enseñando, le enseñó a echar fuera demonios, le enseñó a sanar a los enfermos y cómo orar por los enfermos para que los enfermos sean sanados. Todo lo que necesitaba una persona aprender, ¿no? En el ministerio de los maestros de maestros acá en la tierra. Jesús mismo, personalmente enseñándoles. Ahora, Jesús ya les había dicho a ellos de que él iba a morir, pero iba a resucitar, era necesario que él muera. Y vemos que le dicen a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor Jesús. O sea, en pocas palabras, Jesús resucitó. Y Tomás, ¿no? Le responde, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En pocas palabras, Tomás le estaba diciendo, ver para creer. Y mis hermanos, la fe no es ver para creer, sino es creer para ver, ¿no? Entonces, la fe no es ver para creer, sino es creer para ver. Es al revés. Entonces, después de 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, ¿no? Y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, Jesús entró. Las puertas estaban cerradas, pero ¿cómo pasó? Traspasó las paredes. Estando pues las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, le estaba diciendo Tomás, no andes por vista, anda por fe. En ese momento, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra bienaventurados quiere decir dichosos, felices, siéntanse contentos, aquellos que creen sin ver, aquellos que realmente tienen fe, ¿no? Y no dicen yo creo solamente, sino que realmente actúan en lo que están diciendo. Son bienaventurados, son dichosos, son felices. Si tú eres esa persona, eres una bienaventurada, eres un bienaventurado, eres dichoso, eres dichosa. Siéntete contento, siéntete contenta si realmente estás actuando en fe y no estás andando en vista. Otra porción más de la Biblia, otro hombre más de Dios, ¿no? Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13. Y vamos a ver aquí, en esta historia, al padre de la fe. ¿Ustedes saben quién es el padre de la fe? Es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, escucha esto, no por la ley, o sea, Abraham fue el padre de la fe no por la ley, dice, no por la ley, escuchen bien esto, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son descendencia de Abraham? Ellos y nosotros por medio de la fe. Amén. La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, Abraham llegó a ser padre, ¿no es cierto?, de la fe, no por la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe
y anulada la promesa. En otras palabras, Jesús murió por las puras en la cruz. Porque si fuera por la ley, entonces Jesús, ¿para qué fue a la cruz? Entonces estaríamos, nosotros los creyentes, estaríamos perdiendo nuestro tiempo porque realmente la salvación ya no sería para nosotros, solamente para ellos. Porque nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo único que vivían bajo la ley son los judíos, los israelitas. Entonces, vana sería entonces la cruz de Cristo. Sería anulada entonces, no serviría. Entonces acá está diciendo de que Abraham llegó a ser padre de la fe, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿A fin de qué? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, ¿no? Escuchen esto, o sea, a fin, ¿no? De que esta promesa que Dios ha dado a través de la vida de Jesús, ¿no es cierto? No sea solamente para los que son de la ley, sino para los que son de la fe, ¿no? Para toda su descendencia, que también somos los de la fe. A la fe de Abraham, dice acá bien claro, ¿no? Sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ¿no? Siendo ya Abraham un hombre viejo de casi 100 años de edad, ¿no? O la esterilidad de su mujer, ¿no? La esterilidad de la matriz de Sara. Sara no podía tener hijos, pero Dios le había hecho la promesa cuando Abraham tenía 75 años de edad, ¿no es cierto? Y vemos de que Sara, su mujer, o Sarai, era estéril. Entonces, Abraham llegó a tener hijos a la edad realmente de 100 años de edad. Y Sara a la edad de 90 años, ¿no? Porque habían una diferencia, se llevaban una diferencia de edad. Entonces, pero miro que Abraham acá dice, ¿no? O sea, Abraham que dice que viendo ya la edad casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, que no podía tener hijos, era una mujer estéril, tampoco dudó, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios. No tuvo incredulidad, sino que se fortaleció en fe, al contrario. Abraham tomó la palabra de Dios que Dios le había dicho y él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿no? Plenamente estaba Abraham convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso vimos que Abraham, ¿no? Dice, su fe fue contada por justicia, ¿no? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿no? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos aquí, ¿no? Que con respecto a él se escribió que la fe, ¿no? De Abraham fue contada por justicia. Por eso que Abraham llegó a ser el padre de multitudes, como se dice en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dijo que su descendencia, ¿cómo sería la descendencia? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no podría ser contada, que así sería su descendencia. Y nosotros venimos a ser descendencia de Abraham, ¿por qué? Por medio de la fe, no por la ley, sino por medio de la fe, por la justicia de la fe, ¿no? Entonces nosotros venimos a ser herederos de esa promesa. Pero si hubiera sido por la ley, entonces nosotros no seríamos salvos y nuestra fe se haría anulada. Pero acá nosotros no somos salvos por medio de la ley, sino por medio de la gracia, de ese favor que nosotros no nos merecíamos ni tú ni yo, pero Dios por ese amor nos ha bendecido a cada uno de nosotros simplemente para querernos salvar a cada uno de nosotros.
¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú dudas o tienes fe en Dios? ¿No? Vemos que Tomás, por más que él había estado caminando con el mismo Jesús, con el mismo Rey de Reyes, con el mismo Señor de Señores, pero cuando le dijeron, y eso que Jesús antes de morir ya les había dicho que él tenía que morir, ya les había enseñado eso, les había advertido y que iba a resucitar. Pero cuando él le dijeron la noticia a Tomás que Jesús había resucitado, él no creyó. Él dijo, yo necesito ver para poder creer, porque si yo no veo que Jesús, es más, no solo si no veo, sino si no meto mi mano, o sea, él quería tocar a Jesús, quería palpar a Jesús, mientras que yo no lo palpe, ¿no? Por donde le traspasó la lanza, yo no voy a creer que él resucitó. O sea, se había olvidado Tomás lo que Jesús le había enseñado, porque Tomás no estaba andando por fe, le estaba andando por vista, se estaba dejando llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por los 5 sentidos. Y la Biblia dice que nosotros no andemos por vista, sino andemos por fe. Entonces, mucha gente está tratando a veces de encontrar a Dios o de buscar a Dios en su forma o a su manera, y en ese trayecto de querer buscarlo a Dios o de creer según ellos, a su forma o a su manera, llegan a tener duda, incredulidad, falta de fe, ¿no es cierto? Y el diablo los ataca en los sentimientos, en las emociones, eh, les pone que no quieren que no escuchen la palabra de Dios, les pone resentimiento, por ejemplo, malos pensamientos, y como la persona no sabe que el diablo le ataca en la mente, todo lo que el diablo le pone en la mente, lo aceptan, le pone enfermedades en el cuerpo y ellos no saben cómo que esa enfermedad no viene de parte de Dios y piensa que Dios los ha castigado porque se portaron mal. Y entonces a la final y así una serie de cosas y todo le echan la culpa a Dios sin saber que realmente esas cosas que están viniendo en tu cuerpo, a tu vida, no vienen de parte de Dios, sino es de parte de Satanás, que quiere destruir tu vida y tu familia, porque él es el ladrón. Satanás ha venido para destruir tu vida y tu familia y tu futuro y todo lo quien tú eres. Y mucha gente está tratando de que en este tiempo acumular riquezas en esta tierra, ¿no? Cuando realmente Dios nos está ofreciendo la vida eterna. No te esperances, no te afiances a esta vida que estás acá en la tierra, que es pasajera. Esta vida que tú estás viviendo es momentánea, es pasajera. Pero la vida que Dios nos está ofreciendo no va a ser solamente como que estás viviendo ahorita, que vas a llegar a lo máximo que puedes vivir en la tierra, son 120 años. Y por ahí unas personas que han vivido pues una vida muy cuidadosa, una buena alimentación, y por ahí algunos que han pasado más de los 120 años, pero mayormente la gente, son muy pocos los que llegan a los 120 años y luego se mueren. Pero Dios, esa vida eterna que Dios nos ofrece, esa nueva vida que Dios nos está dando, no solamente es 120 años para que tú vivas, o 150 lo mucho, no, es larga vida. Dios nos está dando para que vivamos por la eternidad, desde la eternidad, por la eternidad, porque Dios nos ofrece, porque Él es espíritu. Y es como cuando Dios creó al primer hombre, Dios lo creó de esa forma, ¿no? ¿Cómo lo creó? Espíritu igual que Él, a su imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios lo puso al hombre para que señoree la tierra, pero ese es otro tema. Volvamos a lo nuestro. Amén. No me quiero salir de este tema para desviarme a otro. Entonces, la pregunta es, ¿dudas o tienes fe en Dios? ¿No? Me hace recordar a un joven, estuvimos conversando ya un tiempo atrás, y yo escuché que este joven estaba peleando con un hermano cristiano que le estaba predicando de la fe de Dios, pero el joven lo único que estaba haciendo es hacerle renegar a este hermano cristiano, lo estaba haciendo enojar, y este hermano cristiano ya estaba perdiendo los papeles, estaba perdiendo los cabales, y como yo vi eso me acerqué y le dije, ¿qué pasa? Y entonces el joven me dice, no, mira, mira, mira cómo se pone, así dice que es cristiano. Y el otro estaba todo irritado, estaba enojado. Y yo le digo, y le digo, hermano, cálmate, le digo, no, pero mira cómo es, le digo, cálmate, le digo, la batalla no es contra carne y sangre, es espiritual, le digo, así que tranquilízate. Entonces yo me di cuenta de lo que el joven estaba haciendo, entonces trató de hacer lo mismo conmigo, pero no pudo. Entonces me mantuve firme en mi fe, me dice, ¿y por qué contigo no he podido y con él sí? Bueno, porque él dejó sin darse cuenta, cayó en la zanja, pisó el palito, y lo que tú estabas haciendo es hacerlo enojar. Pero bueno, conmigo no lo vas a conseguir. Así que
comenzamos a conversar y luego después de una larga charla con este joven, me contó de que él se iba a una iglesia cristiana, pero lo que estaba haciendo ahora era enojar a todos los cristianos porque estaba molesto con Dios. ¿Y por qué estaba molesto con Dios? Porque estaba enojado porque dice que su papá le pegaba a su mamá, pero luego se separaron. Y su mamá, que era una mujer santa, una mujer que era dedicada a las cosas de Dios, y su mamá había muerto. Y él estaba molesto porque dice que le había pedido a Dios para que su mamá no se muera, que él me dice así, con sus palabras textuales, me dice este joven, yo hubiera preferido que mi padre se muera y no mi madre, ¿no? Porque mi madre sí era una mujer devota de Dios, a cambio mi padre sí era, ¿no? Me dijo unas palabras que no las puedo repetir, ¿no? Unas palabras muy duras, muy fuertes. Entonces, expresándose de su padre, él sí merecía morirse, pero mi madre no, y era una mujer santa, dedicada a la iglesia, dedicada a las cosas de Dios, ¿por qué se tuvo que morir? ¿No? Entonces, él estaba cuestionándolo a Dios, echándole la culpa a Dios que su mamá se había muerto por la culpa de Dios, ¿no? Entonces yo le tuve que explicar que no eran las cosas así. Y por eso él realmente estaba comportándose de esa forma. ¿No? Porque está molesto con Dios. De repente es tu caso, de repente también tu mamá se murió, o un familiar tuyo, o un hijo, o una hija, o tu esposo, o tu esposa, o a un familiar que tú quieres mucho se murió. Tal vez tal vez una novia, tal vez un novio. Entonces tú estás renegado de Dios porque de repente le pediste a Dios y de repente no escuchó tus oraciones. Pero de repente también cómo habrás pedido, porque si pides con dudas, en la duda no obra Dios. Él no puede escuchar. Dios es como en este tiempo, ya que todos están con este sistema de que del WhatsApp, el Facebook, ¿no? El Instagram, ¿no? Entonces, ya la mayoría está hablando ese idioma, entonces es como que Dios te deja en visto. Cuando tú oras, tienes resentimiento en tu corazón, no has perdonado, tratas mal a tus padres o tratas mal a tu esposa, te estás peleando con otras personas, estás guardando celos, resentimiento en tu corazón. Entonces, si tú le pides algo a Dios, Él te deja en visto, porque dice bien claro que si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces, esa oración no puede ser escuchada. Entonces, lo que necesitas, buscar a alguien, a una persona que esté llena del Espíritu Santo para que te ayude a orar o que interceda por ti, a menos de que tú le pidas perdón a Dios, te arrepientas, ¿no? Por todos tus errores, por todos tus pecados y para que tu oración sea respondida, sea escuchada, porque Dios, si no, te va a dejar en visto, o sea, va a mirar tu mensaje, va a mirar tu oración, te va a mirar nomás, pero te va a dejar en visto, no te la va a responder. Ahora, también tienes que entender otra cosa, que Dios es un Dios soberano. Él no va a hacer lo que tú quieras, sino lo que Él decida hacer. Él tiene la libertad de responder a tu oración o no, o de no responderla simplemente. De repente puede ser el caso tuyo, que tú eres una persona de conducta intachable, tú eres una persona que oras, una persona que ofrendas, que diezmas, una persona que estás caminando en las cosas de Dios fielmente, y de repente Dios también te deja en visto, y de repente también te resientes. También fue el caso de otro joven que se volvió la oveja negra de su casa, también por el caso que su mamá se murió, pero él sí ofrendaba, diezmaba, iba a la iglesia y también no soportó la idea de que su madre se había muerto porque él dice que le había orado a Dios, le había clamado a Dios y Dios no respondió su oración. O sea, hay ambos casos, ¿no? He podido conversar con este tipo de personas, ¿no? De diferentes casos, de diferentes formas y que también se congregaba fielmente, pero me dice, de ahí me dice, me volví la oveja negra en mi casa porque realmente yo pensé que Dios, había castigado a mi madre y bueno, yo no entendía y por eso yo renegaba de Dios y por eso que hacía cosas malas. Pero luego ese joven, oramos en ese momento, se reconcilió con el Señor y volvió de nuevo a los caminos de Dios. Entonces, pero para la gloria de Dios. Entonces, hay muchos casos, diferentes casos. Yo no sé, puede ser el tuyo o no puede ser, o puede ser parecido. Pero la idea de todo esto es de que Dios quiere de que tú no dudes, que no desconfíes en Él, sino que realmente pongas toda tu confianza en Él. ¿No? Porque los planes del Señor son mejores que los nuestros. De repente tú estás buscando un trabajo, o estás buscando una casa, o estás buscando cualquier otra cosa. Es como, por ejemplo, te cuento, ¿no? El caso de una hermana en Cristo, ella vive en Estados Unidos. Esta hermana dice de que ella no podía tener hijos y ella clamaba a Dios, que ella era estéril, le clamaba a Dios y le clamaba.
y decía, Señor, tu palabra dice que si yo te pido, tú me vas a dar esto y aquello y el otro. Y ya le clamaba porque yo quiero tener hijos, porque yo quiero tener hijos, porque yo quiero ser madre, porque yo quiero tener hijos. Y ya le clamaba y le clamaba a Dios. Pero luego de un tiempo ya descansada de que realmente como que no, Dios no le respondía. Ahora, esta era una mujer que se congregaba fielmente, diezmaba, ofrendaba, cumplía con las cosas de Dios, no es lo que ella cuenta, el testimonio a través de su hermano. Y luego dice que después de un tiempo ella dice, bueno, Señor, dejo mi voluntad a un lado para someterme a la tuya. Así que tú sabes lo que yo necesito. Así que dame lo que yo necesito conforme a tu voluntad y no conforme a lo mío. En otras palabras, Señor, dejo mis planes, ¿no? Dejo mis planes a un lado porque tú sabes lo que yo necesito, pero dame lo que yo necesito no de la forma que yo estoy esperando, que yo quiero que llegue, sino conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces dejó de todo a un lado, en otras palabras, ya no se encaprichó de estar en lo que ella quería y de la forma que ella quería, como si a veces nosotros queremos comprar algo, queremos que Dios nos dé algo y como si no viene de la forma que hemos planificado, de la forma que hemos pedido, entonces no es de Dios, entonces no lo quiero. Entonces tiene que ser de la forma que yo diga, de la forma que yo pienso, porque si no es de esa forma, entonces no está bien. Pero cuando ella desistió de toda esa forma de pensar, entonces, y le entregó realmente su vida, su voluntad a Dios, dice que no pasó ni mucho tiempo y llamaron por teléfono a su hermano. Bueno, a ella le llamaron por teléfono y le dijeron de que vaya a ayudar a una casa de reposo donde era ayuda para niños, ¿no? Y que ahí había una jovencita que tenía 15 años de edad, ¿no? Acá, por ejemplo, lo conocemos, ¿cómo se llama el orfanato donde están los niños acá de la aldea de Inavif, ¿no? Se llama, ¿no? Donde están las niñas así, que son, que no, la aldea, creo le llaman, ¿no? Entonces, bueno, allá en Estados Unidos no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero la cosa es que una jovencita de ese centro donde estaba recluida, ¿no? Esa jovencita, un orfanato, ¿no? No estaba esa jovencita ahí reunida. ¿Qué pasó? Entonces le llamaron, le dijeron, hermana, acá hay una jovencita que ha dado, mellizos, creo, gemelos, había dado a luz. Y la verdad que los quiere dar en adopción porque ella no quiere hacerse responsable. ¿Les interesa a ustedes de que ustedes sean los padres de estas criaturas? Y entonces ellos con su esposo se quedaron sorprendidos y aceptaron y bueno, y ahora dice que ellos tienen ahora ya 3 hijos, no tienen 2, sino ahora tienen 3. Entonces, bueno, Dios obra de diferentes maneras. De repente, a veces nosotros hacemos planes de una forma, pero Dios tiene mejores planes que nosotros. Si las cosas no te salen como tú esperas, somete tu voluntad a Dios. Deja que Él te guíe, deja que Él te instruya. Que no sea tu, cuando decimos, Señor, se haga tu voluntad. Entonces le estamos diciendo, Señor, que se haga no lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero y donde yo quiero, sino le estás diciendo, Señor, que se haga lo que tú dices, lo que tú estás mandando para mi vida, yo lo voy a aceptar sin quejarme, sin dudar, sin estar murmurando, sin estar haciendo daño o hiriendo a otros porque las cosas no salen a mi manera. Entonces le estás diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, Señor, que las cosas que vengan, lo que yo necesito, conforme a tu voluntad. Entonces ya no voy a querer como yo quiero, sino como tú mandas. Y me voy a someter sin quejarme, sin murmurar, sin maldecir, sin ofenderme y sin ofender a otros, sin hacerle la vida cuadritos a otros, porque las cosas no han salido como yo quiero. Porque yo entiendo, Señor, que tus planes son mejores que los míos. Y es ahí que cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, ¿no? Quiero que me acompañen, por favor, todos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá, ¿no? Mucha gente se sabe este versículo, ¿no? De memoria, pero la Biblia acá, por ejemplo, dice, pedir y se os dará, pero dice, pero pedir con fe y se os dará. Buscar con fe y hallaréis. Llamar con fe y se os abrirá. Porque todo aquel que pide con fe, recibe. Y todo aquel que busca con fe, halla. Y todo aquel que llama con fe, se le abrirá.
Porque dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos o siendo humanos o siendo de este mundo, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, si tú sabes dar buenos regalos a tus hijos, si a tus hijos le quieres dar lo mejor, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial nos dará mejores cosas de las que nosotros le pedimos? ¿O tú te crees mejor que Dios? ¿O tú te crees autosuficiente? La Biblia dice que apartado del Señor nada podremos hacer, pero estando con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Y otra de las cosas que tienes que aprender es a declarar en fe. Por eso, ¿dudas o tienes fe en Dios? Fíjate, hay personas que tienen, es otro tema que más adelante otro Dios mediante trataré. ¿Tienes fe o estás en dudas o estás en presunción? ¿En dónde estás? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿No? Porque hay personas que presumen tener fe, pero no es fe. Y hay otras personas que creen tener fe y no la tienen. Entonces, es dudas, estás en fe, estás en presunción. ¿En qué estás? ¿En dónde estás poniendo o en quién estás poniendo tu confianza? Porque mayormente la gente a veces pone su confianza en el dinero o lo pone en el trabajo o en sus habilidades o en las cosas materiales que poseen, pero no le están poniendo su confianza en el Dios que nos da todas las cosas. Así que es importante eso. Y por último, quiero que me acompañen al libro de San Juan, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, que tenemos en Jesús. Que si le pedimos a Jesús alguna cosa conforme a su voluntad, pero si se la pedimos con fe, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye porque le hemos pedido con fe, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Si tú no le pides con fe, es imposible que Dios te escuche, es imposible que Él te responda, te va a dejar en visto si no vas con fe. Va a mirar tu mensaje, pero no lo va a responder, te va a dejar en visto. Así que si tú quieres que Dios realmente te responda, no vayas con dudas, porque el que duda dice que es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. Pues no piense que tal persona que vaya a Dios con dudando va a recibir algo, alguna cosa del Señor. No, si tú vas de esa forma, el Señor no te va a responder y no es porque Él no quiera responderte, sino porque no estás usando el medio que Él ha ordenado para que uno pueda recibir lo que Él te promete. Y la forma de que tú puedas recibir algo de Dios es que tú vayas con fe, pidiendo con fe, creyendo que has hallado gracia, que has hallado favor, ¿no? Y no dudes de que lo que estás pidiendo por fe ya lo tienes, ¿no? Así que si tú vas y le pides con fe, creyendo que ya lo has recibido, ¿no? Lo que estás pidiendo, eso vendrá, será para ti, tendrás éxito en el nombre de Jesús. Pero pídele con fe en el nombre de Jesús, porque si tú solamente vas al Padre y le pides y no vas en el nombre de Jesús, tampoco vas a recibir. Entonces, hay reglas que Dios ha puesto en la oración para que tú recibas, que si tú no le pides conforme a su voluntad, como Él ha ordenado, entonces no vas a recibir. Entonces, para que tú recibas de Dios, tienes que aprender primeramente cómo tienes que pedirle y de qué forma tienes que ir a Él. Y la Biblia dice que tienes que ir con gozo también, dándole gracias, alabándolos, ¿no? Dándole gracias, siempre gozoso, siempre gozosa, de buena voluntad, humildemente, de corazón, ¿no?
para que Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no has visto ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros lo que le creemos. Ahora, yo no sé si tú estás como Tomás o estás como Abraham. Porque Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Tomás tuvo que ver y tocar para poder recibir. Y la Biblia dice bien claro, bienaventurado, dichoso, felices aquellas personas que creen sin ver, sin esperar tocar. Y van a poder recibir. Esos son bienaventurados, son dichosos, son felices, siéntense contentos aquellas personas que están caminando así en fe. Así que si tú de repente estás dudando o le estás echando la culpa a Dios por tus problemas, porque de repente se rompió tu matrimonio, porque de repente tu hogar se destruyó, de repente tu padre los abandonó o la madre los abandonó, porque también ahora existe el caso no solo que el padre abandona a los hijos, sino que la madre abandona a los hijos y viceversa. Yo no sé cuál será tu caso, que por lo cual a veces estás renegando de Dios o estás dudando de Dios, porque de repente te sacaron del trabajo, porque ya no hay dinero, porque la falta de economía, y entonces estás dudando y estás tratando de hacer las cosas en tus fuerzas, o de repente quieres estudiar y no hay los medios para estudiar. Yo no sé cuál será tu caso, pero lo único que te digo es que si tú le pides algo a Dios con fe y no dudas en tu corazón y sigues lo que Dios manda, todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, eso te sobrevendrá. Así que permíteme hacer una oración contigo. No me gustaría despedirme de cada uno de ustedes sin antes haber confesado que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. De repente tú que me estás escuchando, te has apartado de la fe, o tal vez nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Pues si tú eres esa clase de persona o has estado pidiendo y como no llegó a tiempo lo que le pediste a Dios, porque a veces pensamos de que Dios se demora, que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Quiero hacer esta oración, permíteme hacer esta oración contigo. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi falta de fe, por mi incredulidad, por no ser paciente, por querer hacer las cosas siempre a mi forma, por ser caprichoso, caprichosa, por querer hacer las cosas siempre como yo he querido y no como tú mandas, no como tú ordenas. Perdóname, Señor, mis pecados, perdóname la blasfemia que ha salido de mi boca, perdóname por la ignorancia que en mí ha habido, Señor, perdóname por todas las cosas malas que he hecho y que he dicho. Padre bendito, necesito que entres en mi corazón, necesito que te sientes en el trono de mi corazón, Jesús. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y nunca lo borres hasta tu venida. Me arrepiento con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, Señor. Me someto a ti esta mañana porque te necesito. Necesito que me salves mi vida, que restaures mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar. Necesito que me ayudes, que me des sabiduría, que me des fortaleza para tomar buenas decisiones en mi vida. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito en mi vida. Te necesito en cada parte de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Sé el Rey de Reyes en mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Te invito a que entres en mi corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Quiero reconciliarme contigo, Padre. Gracias por escuchar mis oraciones, gracias por perdonarme mis pecados, gracias por limpiarme de toda maldad. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis negocios, todo lo que tengo, todo lo que soy, mi trabajo, te entrego todo, mi futuro, mis sueños, mis metas, lo pongo debajo de tus pies. Rindo mi voluntad a tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida y no lo que yo quiero, sino lo que tú tienes para mí, porque tus planes son mejores que los míos. Gracias te doy, Padre amado, por escuchar mis oraciones. Gracias por responderme. Gracias por limpiarme de toda maldad en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Pues si hiciste esta oración conmigo, te invito a que busques una iglesia cristiana donde puedas congregarte, donde puedas aprender la palabra de Dios. Busca hombres, mujeres llenas de fe, llenos del Espíritu Santo, donde te puedan ayudar, donde puedas crecer firmemente en las cosas de Dios. Y si no tienes dónde congregarte y si no conoces a nadie, pues te invitamos, puedes buscarnos a nosotros y gustosamente te ayudaremos. Que tengas un fin de semana sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús y recuerda que Jesús es el Señor. Sigan siendo todos bendecidos. Buenos días.